Apocalipsis 5, versículo 12 al 14. Dice así: que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El día de hoy, hermanos, vamos a retomar nuestro estudio de la confesión y vamos a dar final al párrafo 2. Estamos una vez más en el capítulo 2 de Dios y de la Santa Trinidad, y estamos viendo el párrafo 2 acerca de la relación de Dios con sus criaturas. Y particularmente vamos a estar viendo el último punto de este segundo párrafo, hermanos. Demos lectura al párrafo 2 del capítulo 2. Demos lectura al párrafo 2 del capítulo 2 de la confesión. Dice así, si tienen sus confesiones, dice: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandatos. Noten el último punto, es lo que vamos a estar viendo hoy. A él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Si podemos dividir este párrafo, hermanos, como lo hemos visto en las últimas semanas, se puede dividir este párrafo en 5 puntos, y como los explica Sam Waldron, el primer punto, la primera idea que se nos presenta en este párrafo es la independencia autosuficiente de Dios tocante a sus criaturas. Es decir, Dios no depende de ellas y Dios es en sí mismo autosuficiente. No las necesita a ellas, a sus criaturas. Segundo punto, vemos el dominio soberano sobre sus criaturas. Dios tiene un dominio soberano. Él es el rey, el que gobierna sobre todas sus criaturas. También vimos que su conocimiento absoluto de sus criaturas. Lo estudiamos hace un par de semanas y vimos cómo cómo se relaciona la omnisciencia de Dios en relación a su creación. Y vimos cómo Él conoce cómo nos conoce y conoce todo en un segundo, en un instante, conoce todas las cosas de una forma infinita. Su conocimiento es infinito, infalible, no puede errar.
y vimos cómo esto aplicaba a nuestras vidas. Recuerden, hermanos, cómo podemos vivir delante de un Dios que nos conoce de una forma absoluta. También la semana pasada vimos la santidad de Dios ante sus criaturas. Dios es totalmente santo. Santo. Y finalmente vemos en este último punto los derechos, como dice Waldron, los derechos que Dios tiene sobre sus criaturas. El derecho que Dios tiene sobre sus criaturas. Y realmente, hermanos, esta es una conclusión lógica del párrafo 1 que estudiamos ya hace un par de meses, y es la conclusión lógica de este párrafo 2 de igual forma. Y en esencia lo que nos está comunicando esta conclusión acerca de los derechos de Dios sobre sus criaturas, lo podríamos articular como Hodge lo dice en una oración. Escuchen, no hay sino un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Y este Dios es un espíritu libre y personal, sin miembros y pasiones. Posee todas las perfecciones absolutas por sí mismo. Posee todas las perfecciones necesarias en relación a sus criaturas. Cuando se habla de perfecciones, recuerden que está hablando de atributos. Dios tiene todas las perfecciones, todos los atributos, todas las características necesarias para su relación con sus criaturas. Existe por sí mismo y es absoluto e independiente. Escuchen, el único dueño que sostiene y dispone soberanamente de todas sus criaturas. Y eso es lo que estamos viendo, esta conclusión. Dios Dios es el único dueño que sostiene y dispone soberanamente de todas sus criaturas. Es decir, en otras palabras, Dios, por ser el creador y por todos sus atributos y perfecciones que ya hemos visto hasta el día de hoy, Dios es dueño de sus criaturas y Él tiene derecho sobre ellas y Él tiene el derecho a requerir de ellas lo que a Dios, lo que a Él mismo le plazca. ¿Has meditado esto en tu caminar, hermano? Que a Dios le pertenecen todas las cosas, que Dios tiene derechos sobre su creación, que a Él le perteneces, que Él tiene autoridad sobre tu vida, que tú le debes por este derecho y porque Él es el creador, tú le debes obediencia y adoración. ¿Lo has meditado? Que todo lo que hay en este mundo no te pertenece a ti, ni tu propia vida te pertenece a ti, sino le pertenece al Creador. Y el día de hoy esto es lo que vamos a estar estudiando, hermanos, según la confesión. El título de este estudio es El deber de las criaturas a su Creador. El deber de las criaturas a su Creador. Y me gustaría que pudiéramos meditar el día de hoy, hermanos, en esta doctrina, en esta enseñanza, en esta conclusión de este párrafo. Antes de entrar a la doctrina de la Trinidad, estamos viendo la conclusión de los atributos de Dios. Y esta doctrina, hermanos, lo que me gustaría que meditáramos es cómo esta doctrina realmente nos ubica. Esta doctrina nos muestra quiénes somos. Y a los jóvenes, esta doctrina te va a mostrar quién eres, te va a poner una perspectiva adecuada de la vida. Es una doctrina que te va a ayudar te va a guiar en tu caminar. No nada más tu caminar cristiano, sino en tu caminar en todos los ámbitos. Bueno, el caminar cristiano realmente abarca todas las áreas de tu vida.
Y esta doctrina te ubica porque te muestra que tú no te perteneces, que hay alguien sobre ti a quien tú le debes adoración y obediencia. Esto te humilla, esto te muestra lo finito que eres. Esta doctrina te muestra lo dependiente que eres. Y por otro lado también, al considerarte quién eres y considerar estas cosas a la luz de Cristo, entonces te da un gran gozo el saber que el Dios del cielo, tú que eres polvo, del polvo de la tierra, el Dios del cielo envió a su Hijo a morir por ti y a redimirte cuando no éramos nadie. Y esta doctrina de igual forma te guía porque ahora puedes conducir tu vida reconociendo que le debes algo a tu Creador. Que esto no es opcional. Que la vida cristiana en un sentido no es opcional. Tú le debes a tu Creador obediencia, adoración, servicio. Y no nada más el domingo en la iglesia, no solamente en actos de caridad, sino en cada área de tu vida, tú le debes obediencia a tu Creador. Obediencia, adoración y servicio al Creador. En cada área, en cada aspecto de tu vida, tú le debes a aquel que te sustenta y te creó. Y vamos a ver dos puntos, hermanos. Realmente son sencillos el día de hoy. El primero, vamos a ver en esencia, una vez más, el deber de las criaturas a su Creador. El deber de las criaturas de su Creador definido. Y el punto número 2 son aplicaciones. Realmente vamos a ver algunos pasajes y vamos a aplicar cómo es que se ve este servicio, esta adoración, este deber en la vida práctica. Pero vamos a empezar definiendo y viendo bíblicamente este deber de las criaturas a su Creador. Vean el punto 5 de la confesión, si tienen sus confesiones. El último punto, la última frase, y noten cómo dice una vez más. A Él se le debe, es decir, a Dios, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que Él le placiera demandar de ellos. Una vez más, aquí la esencia de este punto es que Dios es el creador de todas las cosas, y porque Él es el creador, Él tiene derecho de requerir adoración, obediencia, servicio a todas sus criaturas. Y esto Dios lo requiere y a sus criaturas es un deber. Una vez más, esto no es algo opcional, esto no es algo si sentimos algún sentido de espiritualidad. No, este es un requerimiento que Dios requiere de todas sus criaturas, de los ángeles, de toda la creación y de nosotros, creyentes o incrédulos, de toda tribu, lengua y nación. Todos le deben, es una obligación a su Creador. Si recordamos, y se van brevemente a Apocalipsis 4, vean cómo en la adoración celestial, en Apocalipsis 4, vemos una vista a la adoración celestial, una adoración que no cesa a Dios. Y se nos dice en el versículo 11, Apocalipsis 4, versículo 11, la razón de esta adoración. La razón de esta adoración. Y esta adoración es porque Dios creó todas las cosas. Apocalipsis 4, 11 dice, Señor, eres digno, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí el texto, Juan, se nos dice que los ángeles, los santos de los
tiempos pasados. Toda la creación adora a Dios porque Él creó todas las cosas. Él es digno. Y Él es digno no porque a nosotros nos parezca. Él es digno no porque nosotros tenemos buenos pensamientos acerca de Dios. No, Dios es digno, el Señor es digno de nuestra adoración, de la gloria, el poder, porque Él nos creó. Porque Él nos creó a nosotros. Y por su voluntad existimos y fuimos creados. Dios requiere, como dice la confesión, de toda su creación, servicio, adoración y obediencia. Y en este caso vemos un claro ejemplo de adoración a Dios. Vemos un claro ejemplo de cómo en la adoración celestial se le atribuye y se le canta a Dios porque Él creó todas las cosas. Y hermanos, como comencé el día de hoy, entonamos dos himnos que hablaban de Dios como el creador de todo. Y es algo bueno en lo cual debemos estar meditando constantemente. Es algo bueno que podamos cantar, no solamente de la cruz, que realmente es donde tenemos el perdón de pecados y la gloria de Dios se manifiesta en la cruz, pero también podemos cantar y debemos cantar acerca de Dios como el creador, el sustentador de todas las cosas. Por eso podemos cantar himnos como Oh criaturas del Señor, que cantamos hace unos momentos. Podemos cantar himnos como Cuán grande es Él, que exaltan esta verdad, que Dios es el creador. Y es nuestro deber adorarlo por esto. Cuando tú ves una flor, cuando tú ves la creación de Dios, tú tienes que caer maravillado en adoración a Dios, pero no solamente maravillado por la belleza, sino movido a obedecer y querer servir a Dios. Cuando vemos un paisaje, vemos el sol ponerse en el mar, nos quedamos maravillados. Pero eso mismo, hermanos, al contemplar estas cosas, debemos ser movidos una vez más a obedecer y servir al Creador. Ahora, el argumento continúa, no solamente debemos adorar, servir y obedecer a Dios, porque Él es el Creador. Como dice Charles Hodge en su comentario de la confesión, dice, no solo debemos obediencia, adoración y servicio porque nos creó, sino porque dependemos de Él. Vuelvo a citar a Hodge, dice, si Dios es eterno y el creador de todas las cosas, y el creador de todas las cosas que existen fuera de Él, es decir, todo lo creado, sigue, o es decir, lo lógico es que todos los demás seres o todas las demás criaturas le pertenecen de derecho. Es decir, le pertenecemos, somos de Dios. Hodge continúa, y de hecho son absolutamente dependientes de Él en su existencia. Es decir, debemos adoración a Dios no solamente porque Él nos creó, adoración, servicio y obediencia, que vamos a ver más adelante. No solamente porque Él nos creó y Él es dueño de nosotros y le pertenecemos, sino porque somos absolutamente dependientes de Él. Dependemos de Dios. Dependemos de aquel quien es el autoexistente. Dependemos de aquel quien es absoluto y perfecto en sí mismo. Y nosotros derivamos, somos dependientes de Él en nuestra existencia. Todo depende de Él. Nada de lo que fue creado existe por sí mismo, ni para sí mismo. Todo lo creado fue creado por Él
por lo que es de Él, es decir, le pertenece. Todas las cosas son dependientes de Él, es decir, son por Él, mediante Él. Y todas las cosas, por lo mismo, le deben obediencia, servicio y adoración, porque son para Él. Si recordamos Romanos 11, si van brevemente a Romanos 11, versículo 36, Romanos 11, versículo 36, vemos este bello principio, esta doctrina en este versículo. En Romanos 11, versículo 36, dice, porque de Él, aquí vemos la pertenencia al derecho, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El texto nos dice que por Él, pongan atención a esa segunda frase o ese segundo punto, porque de Él, es decir, todo procede de Él es el autor, el dueño, y por Él, es decir, todas las cosas son por medio de Él, son sustentadas por Él, y finalmente para Él, es decir, Él es el fin de todo, es para su gloria. Pero noten cómo todas las cosas son por Él. Toda su creación depende de Él. Toda providencia es por Él. Toda la historia de la redención es por Él. Él es el que la está llevando a cabo. Toda la creación es por Él, por medio de Él, subsiste en Él. Cada momento, cada segundo, cada momento que tú estás respirando el día de hoy, toda vida, todo momento es por la benignidad del Creador que te sostiene. Tú vives por Él. Tú vives por Él. Colosenses 1:16 dice, Colosenses 1:16 dice lo siguiente, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Aquí Pablo está hablando del Señor Jesucristo, quien es la segunda persona de la Trinidad, por quien fueron creadas todas las cosas. Y esto lo vamos a ver en la doctrina de la Trinidad, cómo la doctrina de la Trinidad, de las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, cómo el Hijo creó. Pero aquí vemos de nuevo este principio, que todas las cosas en Él subsisten. Él sostiene todas las cosas en su mano. Y por eso le debemos adoración, servicio y obediencia. Tú vives por Él. Tú vives por Él cada momento. En Hechos 17, Pablo está predicando. En Hechos 17, noten la providencia de Dios, cómo Él guía y sostiene todas las cosas. Hechos 17, versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo, Pablo está predicando, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Dios no nos necesita, pues Él es quien da vida, da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Vean el versículo 28, como vemos, continúa el versículo 28 que quiero apuntar. Porque en Él, en Dios, vivimos y nos movemos y somos. Dios da vida, aliento a todas las cosas. Dios no nos necesita, pero Él es bueno y nos creó y le pertenecemos y nos sostiene.
y en Él vivimos y nos movemos y somos. Dependemos de nuestro Creador. Y hermanos, como comencé este estudio, recuerden que esto no es si nos parece, no es este deber, no es si nos parece, no es si somos cristianos. Este deber de adorar a Dios, de obediencia, de servicio, porque Él nos creó y porque de Él dependemos, no es limitado al cristiano. Si recuerdan, este deber, o más bien, si recuerdan, es la desobediencia, este deber que tenemos a nuestro Creador, por el cual el mundo incrédulo va a ser juzgado. Es en desobediencia a el deber de adorar, de servir y obedecer a nuestro Creador, porque Él nos creó y nos sustenta cada segundo y cada momento en esta vida. Es una gracia y misericordia de Dios. Bueno, porque muchos incrédulos rechazan este deber, ignoran este deber, van a ser condenados al infierno. Romanos 1:21, lo conocen. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es decir, habiendo visto como dice más adelante, viendo el poder de Dios en la creación. Ellos podían, el mundo, hermanos, los incrédulos, todos más bien, podemos ver la creación y ver y saber que hay un Creador. Y ser movidos, como comencé, ser movidos a buscar y adorar. De hecho, en Hechos 17, Pablo dice, si leyeron todo el pasaje, los invito a que lo lean después, dice que Dios puso todas estas cosas para que, a ver si los hombres aún palpando buscaran a Dios. Ahora, el pecado del hombre y de la depravación del hombre es que no lo hace. Pero las evidencias están ahí. Dios nos creó y Dios nos sustenta, y el mundo no glorificó a Dios, no le obedeció, no le sirvió, no le dio gracias, sino que se envaneció en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido, dice Romanos. Profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible. Y este es el pecado del hombre, hermanos. Cambian al Creador, al sustentador, a quien le debemos obediencia, y cambian esta gloria del Dios incorruptible por la gloria y el honor del hombre. Es decir, en pocas palabras, el hombre cambia la gloria de Dios, quiere quitar a Dios del trono y se quiere volver a sí mismo Dios. Yo voy a decidir mi vida. Yo voy a decir qué es lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Yo, el hombre. Y por esto va a ser juzgado el hombre. Por no, escuchen, por no servir, por no adorar y por no obedecer al Dios creador que lo sustenta. A Él se le debe, como dice la confesión, a Él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia, como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que Él le placiera demandar de ellas. Nosotros somos creyentes, hermanos. Los ojos, las vendas de los ojos han caído y las escamas, y ahora vemos la verdad. Por el poder del Evangelio podemos ver y ser reconciliados a Dios nuestro Creador. Ser perdonados de nuestra necedad, de nuestro orgullo, de nuestra idolatría, y ser movidos para adorar, servir y obedecer al Creador, por la gran misericordia que ha mostrado para con nosotros. Vayamos al
punto final, hermanos, el resto de este estudio. Vamos a ver aplicaciones prácticas. Ya hemos establecido este deber bíblicamente. Espero que lo hemos establecido. Ahora vamos a ver aplicaciones. ¿Cómo es que se ve este servir, adorar y obedecer al Creador? ¿Cómo se ve esto? Bueno, primero, se nos dice, la confesión dice que le debemos toda adoración, todo servicio y obediencia. Y es como concluye de alguna forma Romanos 11:36. Vimos como dice que para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El fin de todas las cosas, por el cual todas las cosas fueron creadas, y el fin por el cual todas las cosas son sostenidas, incluyendo tu vida, es para que vivas para la gloria de Dios. Él es el fin. Él es en sí mismo el fin de todas las cosas. Para manifestar la infinita, como dice Hodge, la infinita superioridad que Él tiene sobre todas las cosas, mostrarnos lo insignificantes que nosotros somos, y por esto, por esta gran redención y por este gran creador que le plació del polvo hacer un pueblo para sí, podamos glorificarle. Dice el Catecismo Menor de Westminster, muchos de ustedes lo conocen, dice, ¿cuál es el fin principal o cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito principal de la existencia del hombre? Es decir, ¿por qué existes tú? ¿Para qué fuiste creado? ¿Por qué aún respiras el día de hoy? Bueno, el fin principal, dice el Catecismo, el fin principal o el propósito del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y hermanos, y como comencé, jóvenes, esta va a ser la guía de tu vida. Ya vimos, ya nos ubicamos considerando quién es Dios, ya nos ubicamos que nosotros somos insignificantes, que le debemos a Él, Él tiene derecho sobre nosotros. Ahora Él nos dice para qué vivimos. Y esta es la guía de tu vida. Esto va a ser el plan, el mapa por el cual vas a poder conducirte en tu vida diaria. Fui creado y existo y soy sostenido día a día para obedecer, adorar y servir a Dios. Fui creado para adorar, para obedecer y servir a Dios. Cuando nosotros nos alejamos de esto, hermanos, ya vimos, solo encontraremos dolor, pecado, incertidumbre, y al final, si vivimos en incredulidad o somos incrédulos, finalmente habrá muerte y juicio eterno y muerte eterna. Ahora, ¿cómo se ve glorificarle a Dios? ¿Cómo se ve esta vida de adoración, servicio y obediencia? Así se ve. Retroceso un poquito. Cuando hablamos de la gloria de Dios o glorificar a Dios, no estamos hablando meramente de pensamientos bonitos, ni de ideas o de cantar, aunque esto puede incluir y está incluido. Pero estamos hablando precisamente de toda una vida. Fuimos redimidos el espíritu, alma y cuerpo. Toda la vida, todo el hombre fue creado para glorificar a Dios. Noten cómo dice Thomas Watson, cómo se ve el glorificar a Dios en adoración, obediencia y servicio. Dice, en primer lugar, Él es Dios, dice Thomas Watson, y tiene soberanía sobre nosotros. Por lo tanto, así como recibimos de vida de Él,
es decir, Él nos da vida, así debemos recibir una ley y someternos a su voluntad en todas las cosas. Esto es glorificarlo como Dios. Así como recibes vida de Él, también debemos recibir una ley y someternos a su voluntad. Eso es glorificar a Dios, obedecerle y servirle y adorarle. Ahora sí, ¿cómo se ve glorificarle como creador? Se ve en forma de adoración, servicio. ¿Y cómo se ve esto? Ya lo mencioné hace unos momentos, cuando caemos en nuestros rostros al contemplar sus atributos, su infinita superioridad, como dijo Hodge, sobre todos, y que cada momento dependemos de Él. Y cuando nosotros pensamos y empezamos a meditar en estas cosas, esto nos lleva a obedecerle. Y lo primero que hace la persona que entiende esta gran verdad, y esto por obra del Espíritu Santo, es que comienza obedeciendo a Dios al obedecer a la fe. Al obedecer a la fe. Cuando Dios mueve el corazón y obra en la vida de un incrédulo, el incrédulo empieza a darse cuenta que hay un Dios y es movido a ver quién es Él ve su pecado, lo finito que es, y por la gracia de Dios es movido a obedecer a Dios, primeramente a obedecer al mandato de arrepentirse y creer en su Hijo. De arrepentirse y creer en su Hijo, que Dios ha dado como Salvador del hombre, para que podamos glorificar a su Hijo y obedecer a su Hijo y someternos a su Hijo, porque Dios nos ha dicho que Dios le ha hecho Señor de todas las cosas. Ahora, mostramos que creemos que Él es nuestro Dios, creador, pero también nuestro Salvador, de quien dependemos y a quien pertenecemos cuando en adoración y obediencia como creyentes nos maravillamos una vez más en Él y nos esforzamos en conocerle más de acuerdo a su palabra. Cuando le damos todo nuestro corazón y todos nuestros afectos a Él. Cuando le damos, como dice Thomas Watson, un puritano, le damos prioridad en nuestro amor. Le damos la excelencia de nuestros afectos. Un amor y aprecio intenso, tanto como podamos. Y hermanos, ¿acaso no es esto lo que el Creador y nuestro Salvador requiere de nosotros? ¿Tu corazón? ¿Que no este es el principio de la adoración, de la obediencia y del servicio? Si Dios no tiene tu corazón, no tiene las excelencias de tus afectos, entonces todo servicio, entre comillas, externo, no son más que actos hipócritas de religiosidad. Si tú no amas a Dios genuinamente, no importa todo lo externo que podamos hacer. Este es nuestro deber. Ahora, como creyentes no lo hacemos aún perfectamente, pero el fruto del amor a Dios, de tener lo más, que Él es lo más preciado para nosotros, está ahí. Está ahí. Dios requiere de ti en adoración, servicio y obediencia, que lo ames de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y padres, y en realidad esto aplica para todos, pero déjenme hablarle a los padres. Nosotros debemos enseñar esta bella verdad a nuestros hijos. Escuchen, debemos enseñar, y de nuevo aplíquenlo para cada estado en el que podamos estar, si ya no tenemos hijos en casa,
o solteros, o jóvenes, pero particularmente hay un mandamiento a los padres de enseñar esta verdad a los hijos, que los hijos no se pertenecen a sí mismos. Tú le debes enseñar a tus hijos, hijo, tú no te perteneces a ti, tú le perteneces al Creador, tú debes adorar y obedecer al Creador. Escuchen Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, versículo 4. Noten lo que Dios requiere del pueblo de Israel. Y nosotros bajo el nuevo pacto somos el Israel de Dios como iglesia. Eso es lo que Dios requiere de los padres que instruyan a sus hijos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas, y las atarás como señal en tus manos y estarán como frontales ante tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es el punto? Que debemos enseñar como padres y repetir esta verdad a nuestros hijos, que debemos amar a Dios porque Él es nuestro creador, nuestro sustentador y nuestro redentor, y que debemos amarlo de todo corazón, porque esto, hermanos, de nuevo es el principio para la obediencia, la adoración pública y el servicio, todo servicio que podamos rendir a Dios. Dios requiere de ti tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Ahora, una vez más, cuando esto es una verdad, entonces le serviremos con gozo, de todo corazón, en el área que Él desee de nosotros. Desearemos obedecerle en todos sus mandamientos, como un joven cristiano, como una jovencita cristiana, como un padre, como madre, como esposo, como esposa. Hermanos, una vez más, no te perteneces a ti, ni tienes derecho a decidir cómo quieres comportarte, sino que, como dice Pablo, le pertenecemos a Él. Por lo tanto, glorifiquémosle a Él. Ahora, en aplicación, aún abundando más en aplicaciones, como padres, no recuerdo bien quién dijo lo siguiente, pero lo estoy parafraseando. Padres, nunca pregunten a sus hijos qué quieren ser de grandes. No te acerques a ellos y les digas, hijo, ¿tú qué quieres ser de grande? Como si nosotros fuésemos los dueños y dirigentes de nuestras vidas. Sino más bien, acércate a tu hijo y dile, vamos a orar y vamos a ir a la palabra para discernir y entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y vamos a orar qué es lo que Dios quiere que tú, en la área que Dios quiere que tú le sirvas. Vamos a ver cuál es el área que Dios quiere usarte para su gloria. Y hermanos, en efecto, esto aplica para todos nosotros. Para todos nosotros debemos preguntarnos, ¿dónde es que Dios quiere usarme para su gloria? ¿Dónde Dios quiere que yo le sirva? Voy a ir a su palabra para ver sus mandamientos y obedecerle conforme a ellos. Dios me quiere usar en el ministerio, ahí le serviré. Dios me quiere usar en la política, ahí le serviré. Dios quiere que sea un empresario, ahí le serviré. Dios quiere que le sirva en la ciencia, ahí le serviré. Dios quiere que le sirva a Él en la medicina, ahí le serviré. Pero le servimos a Él. No es meramente
voy a orar donde Dios quiere, si Dios quiere que yo vaya a este trabajo o a otro. No. Es donde Dios quiere que yo le sirva. Donde Dios quiere que yo sea testimonio y luz a este mundo. Esta debe ser nuestra mentalidad. Y no importa, yo mencioné posiblemente grandes aspiraciones, empresarios, ciencia, medicina, política, pero esto aplica a cada aspecto de nuestras vidas, cada trabajo, tan pequeño como sea, le servimos y adoramos a Dios en ello. Una vez más, tú le debes a tu Creador adoración, obediencia y servicio. Otra forma, hermanos, voy a acelerar un poco el paso, donde cumplimos este deber de adorarle, servirle, de obedecerle, es en el día del Señor. Es precisamente cuando nos reunimos a adorar a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, en el día del Señor. El capítulo 22, y lo iba a leer, pero los invito a que ustedes lo lean. El capítulo 22 de la Confesión, en el párrafo 1, hace eco de este último punto que estamos viendo. Y este capítulo 22 es acerca de la adoración a Dios. Y dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío, soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído, servido con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo, y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones, invenciones de los hombres. Y continúa más. La confesión nos está diciendo que a Él se le debe esta adoración, pero la forma de adorarlo, y particularmente en el día del Señor, está prescrita por Él. Así que nosotros adoramos, servimos y obedecemos a Dios cuando servimos y adoramos conforme a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. El día del Señor no se trata de nuestras ideas, no se trata de lo que a mí me gusta más, no se trata de nada de eso. Es cómo es que Dios quiere que yo le adore en la iglesia. Esta es una aplicación. Y finalmente, hermanos, concluyo con esto. La última esfera. Ya hablé de la vida personal, la vida del creyente, la vida familiar, podemos incluir ahí. Ya hablé brevemente de la iglesia, pero finalmente la esfera pública o el gobierno. A Dios se le debe adoración, servicio y obediencia de todas las criaturas, de todos los hombres, y también se le requiere a los gobernantes. Hace un tiempo prediqué Salmo 2, donde vimos cómo en el Salmo se le pide y se le requiere a los reyes, a los gobernantes, servir a Jehová. Servir a Jehová. Esta no es una opción. Dios requiere esto porque Él es el creador. Y los gobernantes que están en una posición que Dios mismo los ha puesto, requiere que se les sirva a Él. Y hay varios ejemplos a lo largo de la historia, hermanos, de reyes o gobernantes que verdaderamente se sometieron a Dios. Porque ellos reconocieron que Él era el creador. Y le adoraron públicamente y le sirvieron públicamente, haciendo justicia y juicio. Pero hay un ejemplo, y lo vamos a leer el domingo, y brevemente se los voy a resumir. Pero en Nabucodonosor, en el Antiguo Testamento, tenemos un ejemplo de un hombre orgulloso, de un hombre, un gobernante que se creía que él había creado el imperio más grande, y veía los palacios y se paseaba por su palacio y decía: grande es Nabucodonosor. Pero se le da una profecía que él iba a ser humillado. Iba a ser humillado para reconocer ¿a qué? A Dios, que Dios es soberano
y que a Dios se le debe obediencia y a Dios se le debe adoración. Noten cómo dice Nabucodonosor al final, se los leo nada más un versículo. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, después de que se le abrieron los ojos y su razón volvió, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, yo sé que en la actualidad no hay ningún, por lo menos en Estados Unidos, no hay un gobernante actual al cual podemos decir, este va a glorificar a Dios. Tal vez habrá algún senador en algún estado, y los hay, pero a nivel presidencial, que estamos viviendo un tiempo de elecciones, actualmente no lo hay. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, como cristianos, ya lo he dicho antes, podemos empezar y debemos empezar a orar que Dios levante a un gobernante que le adore y le sirva como Dios y que sirva a Cristo como Redentor. Es nuestra responsabilidad orar. Ahora, ¿qué hacemos en los tiempos presentes? Bueno, hermanos, es claro que aunque ninguno de los dos sirve a Cristo, y tal, uno por lo menos en práctica, en política, se alinea más a los principios de Dios. El Partido Demócrata, por un lado, se ha dado al orgullo, se ha dado al comunismo que se ha creído Dios, que quiere ser omnisciente, que quiere ser omnipotente. ¿Cómo vamos a apoyar a un gobierno que se ha creído la mentira del diablo y se ha querido hacer Dios? Ahora, el otro lado, el Partido Republicano, no es cristiano, pero por lo menos hay un sentido que en esta arrogancia no han caído del todo. Así que, hermanos, estas son aplicaciones prácticas para meditar. Hay un deber que tenemos como cristianos de adorar, servir y obedecer a Dios como Creador y reconocerlo como Creador. Que Dios nos ayude, hermanos, a cumplir este deber. Que el Señor nos dé gracia para transmitir este mensaje a las siguientes generaciones. Que el Señor le dé gracia a los pastores para cumplir este deber en la iglesia y adorar a Dios conforme a su voluntad en el día del Señor. Y que Dios le dé gracia a los gobernantes de cumplir este mandato de obedecer y servir en el gobierno. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que pudimos meditar, Señor, en nuestro